Precisiones doctrinarias. Va explicado esotéricamente. Y solo pueden explicar el párrafo esotérico de la Pistis Sophia los que lo han vivido. Porque eso no es cuestión de meras proyecciones del intelecto. Como quiera que he vivido todo eso, me es factible, pues, explicar cada párrafo de la doctrina del adorable, contenida en la Pistis Sophia. El original de la Pistis Sophia está en copto, ha sido vertida en algunos otros idiomas y pronto ya tendrán, entrante ya podrán tener, aunque sea a final de año, esa obra. Estudiante. Venerable maestro, hay una versión española de la Pistis Sophia, que fue sacada en España, y hay un hermano, un estudiante gnóstico que sabe mucho inglés y la puede leer e ir traduciendo así, inmediatamente. Maestro. Eso está perfectamente bien, y está circulando por todos los países de Europa, ¿no? Pero no le sirve a la gente. Estudiante. Así es. Maestro. Porque si no se devela, es como si se estuviera hablando en chino aquí en América. Nadie entendería. Estudiante. Maestro, si le puede servir en algo este hermano para que le ayude más rápido a la traducción. Maestro. No es necesario, ya se va a comenzar, y entregarla literalmente así, la mera traducción, nadie entiende eso. La doctrina secreta del Salvador del mundo está en clave y solamente la entiende el que entienda los misterios, y solamente entiende los misterios el que los ha vivido y los está viviendo. Estudiante. Hay un libro que sacaron en Venezuela, que es el Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, se llama así. Pero está como usted dice, no devela. Pero se ve que están muchas partes de la enseñanza gnóstica están contenidas allí pero veladas. Maestro. Pues, de nada le sirve a la pobre gente. Nosotros necesitamos entregarle a la humanidad la Pistis Sophia debidamente develada y explicada, la doctrina secreta del Nazareno, los volúmenes secretos del Cristo. En esa forma la humanidad va a recibir el Evangelio crístico, la doctrina completa, que se conservó en secreto durante 20 siglos. Entonces sí, después de todo esto, vendrán las catástrofes finales. Porque primero se predica el Evangelio, catástrofes. Porque han de saber ustedes que, exactamente, los tiempos del fin han llegado. El que ha producido siempre las catástrofes mundiales a través de los siglos, ha sido siempre el planeta Hercólubus. Ese es un mundo gigante, tal vez unas 6 veces más grande que Júpiter, y Júpiter es cientos de veces más grande que la Tierra. Hercólubus, cuando llegó al final de la civilización lemúrica, produjo grandes terremotos, atrajo el fuego de los volcanes hacia la superficie, aquel continente se hundió, poco a poco, entre las embravecidas olas del Océano Pacífico. Hercólubus, cuando llegó al final de la civilización atlante, originó la revolución de los ejes de la Tierra, los mares se desplazaron y toda la humanidad se sumergió entre las aguas junto con su continente. Ahora, ya está a la vista, nuevamente, Hercólubus. Desde todos los observatorios del mundo se le está viendo. Los científicos lo han bautizado con el nombre de Barnard, en fin, ellos pueden ponerle el nombre que quieran. Nosotros, esotéricamente, lo conocemos con el nombre de Hercólubus, y ya está, repito, a la vista. A medida que se vaya acercando, va produciendo distintos efectos telúricos sobre nuestro globo terráqueo. Cuando se acerque más, empezará a atraer, magnéticamente, el fuego líquido que existe en el interior del planeta Tierra. Ya muy cerca, alará magnéticamente ese fuego, hasta es posible que parte de nuestra corteza geológica explote. Entonces, ese fuego quemará todo aquello que tenga vida. Ríos de fuego correrán por todas partes. El fuego líquido del interior de la Tierra destruirá toda esta civilización. No quedará nada, y acabará con toda la humanidad. Estudiante. Maestro, ese mismo fuego, es el magma de los volcanes, lo que vomitan los volcanes, ¿no? Maestro. Es el mismo fuego de los volcanes. Estudiante. ¿La lava? Maestro. La lava, pues, es parte de sus substancias, de sus materias inflamables que brotan del interior del mundo. Pero claro que todo eso se produce por el fuego, y el fuego sale de entre el interior de la Tierra. Y ese fuego que saltará a la superficie y la Tierra y todas las obras que en ella hay, serán quemadas,
todo se quemará. Pero en el máximum de acercamiento traerá, ya en el máximo, se producirá una revolución de los ejes de la Tierra. El máximum de acercamiento es terrible, como es una mole tan enorme, al pasar cerca vuelve. Es decir, hace un desastre, los polos se convierten en ecuador y el ecuador en polos, las aguas cambian de lecho y se produce la sumersión total de los actuales continentes habitados. Esto lo saben los astrónomos. El mapa que nosotros tenemos en la asociación, aquí en nuestros estudios gnósticos, lo encontramos en una hemeroteca, o lo encontró uno de los nuestros en una hemeroteca, de aquí en la Ciudad de México. De manera que esos mapas, es un asunto que podría llamarse ya oficial. Si no se le da publicidad, se debe a la censura de los gobiernos que prohíben formar psicosis colectivas en los pueblos. Los astrónomos se han visto obligados a tener que callar. Pero ya no hay observatorio del mundo donde no se conozca lo que va a suceder, en todos los observatorios ya se tiene el mapa de la catástrofe, es un asunto completamente oficial, y lo saben los gobiernos, ya nadie la ignora. No se le da publicidad para evitar la psicosis colectiva, los gobiernos intervienen, censuran. Pero es un hecho, está Hercólubus a la vista de todos los observatorios del mundo. Se va acercando a una velocidad fantástica, rumbo a la Tierra. Estudiante. Venerable maestro, y esotéricamente, ¿en qué medida de tiempo, más o menos, se irán produciendo esos acercamientos? Maestro. Pues, los cálculos varían mucho, en eso todavía no hay una precisión absoluta. Pero Miguel de Nostradamus asegura que es en el 99 el máximum del acercamiento de Hercólubus. Estudiante. En 1999, en el séptimo mes, dice él. Maestro. Sí, así dice él, en el séptimo mes. Estudiante. Hay otro libro donde dice que es en el 88. Maestro. Yo me conozco las centurias de Nostradamus, íntegra, me las sé de memoria, y yo nunca he visto que sea en el 78. Estudiante. No, en el 88. Maestro. Ni en el 88, ni en el 98, sino en el 99. Estudiante. Aunque en otro libro dice que es el 2500. Maestro. Bueno, en el 2500 es simbólico, porque si se suma 2 más 5, tenemos 7. Y 7 es el séptimo sello del Apocalipsis de San Juan. La humanidad ha rasgado 6 sellos, cuando se rasgue el séptimo, viene la gran catástrofe. Ya ha rasgado 6, no falta sino el último y viene la catástrofe. Estudiante. Maestro, eso es a lo que se refiere el Evangelio cuando dice, tiempos, tiempos y mitad de tiempo. O sea, 1 y 1, 2 y mitad, 5. Maestro. No, no es eso, lo que sucede es que el sistema solar viaja alrededor del zodiaco, ese es el año sideral. Algo similar sucede con el año terrestre, la Tierra viaja alrededor del Sol y regresa a su punto de partida. Y eso forma el año terrestre de 365 días y fracciones de minutos y segundos. En cuanto al año sideral es diferente, el viaje ya no es alrededor del Sol, es el sistema solar que viaja alrededor del cinturón zodiacal, en un término de unos 25.968 años, poco más o menos, un promedio, porque es difícil en esto, los cálculos exactos. Pero sí sucede que durante el año sideral hay 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Una raza no dura más que lo que dura el viaje del sistema solar alrededor del zodiaco. Este viaje en que estamos fue iniciado después del diluvio universal, bajo la regencia de la constelación de Aquarius. Y ya dio el sistema solar alrededor del zodiaco, y ya regresó a Acuario. De manera que el año sideral está concluyendo. Estamos en el fin, ya prácticamente, ya no faltan sino unos pocos grados y viene la catástrofe. Todo año sideral termina con una catástrofe. Al final de todo año sideral, regresa Hercólubus. Y él marca el fin del año sideral. En estos momentos Hercólubus está regresando. Ya está a la vista de todos los telescopios del mundo. Y dice Miguel de Nostradamus que dentro de pronto, ya será visible a pleno mediodía.
De manera que la llegada de ese rey terrible, que preconiza, que profetiza Nostradamus, es un hecho. Ahora, una raza no dura más, repito, que lo que dura un año sideral, lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, eso es lo que dura una raza. Y es año sideral, pues tiene 4 estaciones: primavera, la edad de oro; verano, la edad de plata; otoño, la edad de cobre; invierno, la edad de hierro. En la edad de oro todo es armonía, paz y perfección. No vive nadie que tenga ego. En la edad de oro no se le da cuerpo a las personas que tienen ego. En la edad de plata disminuyen los esplendores ligeramente, pero todavía es hermosa la vida. En la edad de cobre comienzan las fronteras, las guerras, el ego se desarrolla nuevamente, la humanidad se vuelve mala. La edad de hierro es el invierno terrible, es la edad en que estamos actualmente, el de la perversidad llevada al máximo. Y entonces viene la catástrofe. Así que en este momento estamos exactamente en el final del Kali Yuga, es decir, final de la edad de hierro, del invierno. Obviamente, Daniel el profeta vio un gran océano, y los 4 vientos de la gran mar se combatían entre sí, los 4 vientos. Y vio luego salir 4 bestias. La primera, dice, era como un león y tenía alas de águila, pero le fue dado corazón de hombre. La segunda, dijo, era como un oso; la tercera, dijo, era como un leopardo con alas; y la cuarta, dijo, era muy distinta a las demás: la primera es la edad de oro, la segunda la edad de plata, la tercera la edad de cobre. Y la cuarta, dijo, era muy distinta a las otras bestias, era de hierro, y sus uñas eran de hierro y todo lo que hollaba con sus pies, con sus pezuñas lo destruía. Y sus dientes eran de acero y acababa con todo lo existía sobre la naturaleza. Y le fue dado poder para destruir a los santos del Altísimo, para causar tremendo daño en todas partes. Pero al fin, dice, el juez se sentó y los libros se abrieron, y la bestia fue destruida, y el reino le fue entregado a los santos del Altísimo. Cuando Daniel preguntó, ¿cuándo sucederían todas estas cosas?, le respondieron, dentro de un tiempo, tiempos y la mitad. Un tiempo, la edad de oro; tiempos, las edades de plata y cobre; y la mitad de la edad de hierro. Estamos actualmente en eso, precisamente. De manera que el fin es para esta época. Estamos en la mitad de la edad de hierro, casi al final, más de la mitad. De manera que, antes, nos hemos pasado un poquito, casi nos hemos pasado un poquito. Estudiante. Venerable maestro, de todo lo que se acaba de decir, ¿podríamos, más de 94 años a esta raza? Maestro. Pues, resulta un poco atrevido cualquier cálculo numérico en este momento, porque, ciertamente, podríamos decir que no nos quedan sino 94 años, otro podría decir que faltan menos, pero, exactamente, el día y la hora no hay sino uno que la sabe, que es, precisamente, el Padre de todas las luces. Porque escrito está que ni aun el Hijo, ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora. Eso está escrito. Lo que sí puedo asegurarles es que estamos en el principio del fin. La catástrofe se acerca. Nostradamus dice que en el 99. Bueno, nunca se ha equivocado ese hombre. Ah. Expectación y risas. Mejor que se cumpla todo esto de una vez. Como está todo esto, que se cumpla, que venga la edad de oro, que es la que estamos aguardando, la edad de oro. Obviamente, pues, nosotros todos, estamos formando el ejército de salvación mundial. Ese ejército habrá de formarse con gentes de todas las naciones, pueblos y lenguas, es obvio. Pero de entre ese mismísimo ejército saldrá una síntesis, y esa síntesis o grupo, estará formado por hombres y mujeres que hayan trabajado sobre sí mismos en forma muy intensiva. Es decir, que hayan sido capaces de destruir, sino el 100% del ego, por lo menos, como mínimo, siquiera el 50%. Porque una persona que ha destruido siquiera el 50% del ego, es una persona que ya da muchas esperanzas. Que ha demostrado que puede trabajar y que trabaja sobre sí mismo. Obviamente, tal grupo selecto será sacado a su tiempo y a su hora, en forma concreta, práctica. Y lo de así, porque con un grupo de hermanos avanzados de los Himalayas, trabajaremos,
pues, en equipo, sacando de donde quiera que encontremos a los que no tengan ego, o que por lo menos hayan disuelto un 50%. Y se organizarán grupos que irán a determinado lugar del Pacífico. Eso es en vísperas de la catástrofe final. Esos grupos formarán un solo grupo, al fin y al cabo, que vivirá en un lugar desértico, en un lugar, en el Pacífico. Cuando la catástrofe llegue, allí no sucederá nada en ese lugar. Y allí permanecerá ese grupo por un tiempo. Por aquellos días, la tierra toda, después de la gran catástrofe, quedará envuelta en fuego y vapor de agua, habrá regresado al estado de caos original primitivo. La humanidad habrá perecido. Ese grupo selecto que ha trabajado sobre sí mismo, durante ese intervalo se dedicará a terminar su obra, a acabar de eliminar el ego. Y los que no lo terminen, serán apartados, no se les dará cuerpo físico, y los que concluyan el trabajo se les dará cuerpo. Cuando surjan nuevas tierras y nuevos continentes de entre el fondo de los océanos, entonces, sucederá que ese grupo selecto pasará allí a vivir y servirá de núcleo para la futura sexta raza raíz. Entonces se iniciará la Edad de Oro. En la futura sexta raza raíz no se admitirá allí a nadie que tenga el ego, o que tenga siquiera un 1% de ego, porque con alguien que tenga algo de ego, es suficiente como para que fracase la Edad de Oro. Una persona con ego acaba con todo, daña a los otros. Así como una naranja podrida entre un cesto de naranjas buenas contamina a las otras, las daña, así, si se dejara a alguien con ego en la Edad de Oro, ese alguien acabaría con la Edad de Oro. Así pues, en la Edad de Oro habrá una humanidad inocente, desprovista de ego, gobernada por las dinastías solares, habrá paz y una armonía únicas, no habrán países, repúblicas, nada de eso. La tierra entera será un solo mundo, un solo país para todos. Estudiante. Maestro, una pregunta, ¿es una ley la formación del ego, que toda la humanidad se caiga y el ego se forme? ¿O hay humanidades que pueden pasar sin la caída del Edén? Maestro. No, siempre se produce, porque en la Edad de Oro hay paz, en la Edad de Plata disminuye ligeramente y empiezan a aparecer, aunque sea en forma muy residual, los primeros síntomas del ego. En la Edad de Cobre ya definitivamente surge el ego, y en la Edad de Hierro, definitivamente manda el ego. Estudiante. Entonces, ¿se repetirá en la sexta raza, otra vez, todo este mismo drama? Maestro. Es el mismo proceso para cualquier raza, las estaciones siempre se repiten. Y toda raza comienza con un viaje del sistema solar alrededor del zodiaco, y toda raza termina con el viaje del sistema solar alrededor del zodiaco. Cuando terminó el viaje de la raza Atlante, aquel continente fue sumergido entre las aguas. Cuando terminó el viaje de la raza Lemur, aquel continente también fue sumergido entre las aguas. Unas veces el fuego inicia la catástrofe, otras veces el agua. En la Lemuria fue el fuego el que inició la catástrofe, en la Atlántida fue el agua, ahora será otra vez el fuego, y todo lo que hay actualmente será quemado, así está escrito por Pedro. En la Atlántida yo le decía esto a las gentes, así como les estoy hablando a ustedes, y la gente no me creía, se reían, pensaban que eran tonterías mías. Lo mismo que ahora que estoy hablando a ustedes, actualmente. Y estoy seguro que aún aquí, entre ustedes, los que me están escuchando, que son aparentemente muy devotos, sin embargo, aquí hay uno de ustedes que no está creyendo y hay otros que lo están poniendo en tela de juicio. Y eso es entre este pequeño grupo. Ahora, piensen ustedes cómo será con la humanidad, cómo será con los millones de seres humanos. Estudiante. Una pregunta, ¿esos seres que serán salvados cuando venga la catástrofe, serán salvados en naves extraterrestres? Maestro. Pues, claro está que sí. Las naves extraterrestres colaborarán, cooperarán, pero no piensen ustedes que todo va a ser a base de naves extraterrestres, no. Habrá que trabajar muy duro. Porque el pueblo secreto será sacado de entre el humo y las llamas, gracias a la cooperación de los hermanos en equipo, que vamos trabajando. Entre esos estaré yo trabajando en equipo, con otros tantos. De manera que tendremos que sacarlos de acuerdo con todas las leyes normales, comunes y corrientes, empezar hasta por ayudarles a sacar un pasaporte. Risas. Estudiante.
Un pasaporte para ir allá a acabar con el ego. Estudiante. No, pero no creas. Maestro. Habrá que viajar normalmente, oficialmente. Estudiante. Atravesar fronteras y todo eso. Estudiante. Maestro, otra pregunta. ¿Cuándo usted dijo que se le dará cuerpo nuevamente, el cuerpo físico, este será igual al anterior, o sea, al que uno tenía, o de otra forma? Maestro. Va, eso no tiene importancia. Yo ahorita tengo puesto este pantalón y me siento contento, podría tener unos verdes o unos rojos, o bien colorados para hacer escándalo, pero de todas maneras estoy contento. Así, el cuerpo es cuerpo. Ahora tú tienes ese cuerpo, ¿qué tal se sientes con ese vehículo? Risas. Estudiante. Pues, me siento bien, por el momento. Maestro. Después te pueden dar otro y, ¿qué? Estudiante. Es igual. Maestro. Es lo mismo. Lo que importa es el trabajo, ¿no? Eso es lo interesante, el trabajo. Y es claro que cuerpo físico se le dará en la edad de oro, exclusivamente a las personas que no tengan ego. Bastaría tener siquiera un porcentaje de un 1% de ego para que ya no se le diera cuerpo. La edad de oro es muy difícil. Las personas que tengan ego tendrán que pasar por la involución sumergida en los mundos infiernos para la aniquilación del ego. Porque si no fueron capaces de eliminarlo por sí mismos, la naturaleza es muy compasiva, ella se encarga de aniquilarnos allá abajo, les hace ese servicio de higiene. Ella se encarga de hacerlos involucionar entre las entrañas de la tierra, para pasarlos por la muerte segunda, y los deja sin ego. Ya desprovistos de ego, salen a la superficie para formar parte de la nueva humanidad. Todo está tan bien hecho. Por lo pronto, todos los millones de seres humanos que pueblan el mundo, están llegando al ciclo final de existencias, o sea, a las 108 existencias. Porque 108 vidas se le asignan a uno en cada ciclo de manifestación. Y la mayor parte ya llegaron a las 108 o están para llegar. Casi todos ya llegaron. Entonces, obviamente concluye el ciclo de manifestación para todos los que actualmente viven sobre la Tierra. Por lo tanto, la llegada de los cataclismos es apenas normal, es un favor que se les hace, pueden darse el lujo de entrar en las entrañas de la Tierra para involucionar en el tiempo, a través de muchos siglos. Cada cual sufrirá dentro de los mundos soterrados, pues, de acuerdo con su propio karma, unos sufrirán más que otros, y unos durarán más, viviendo en los mundos infiernos que otros. Todo depende del debe y el haber de cada cual. La ley del karma es la que regula todas estas cosas. Pero en los mundos infiernos, al fin, involucionando, se pasa por la muerte segunda. Después de la muerte segunda, es decir, la muerte del ego, el alma queda libre, ser, para salir a la superficie, a luz del sol, y reiniciar nuevas marchas de tipo evolutivo. Obviamente, siempre se comienza cualquier proceso nuevo, evolutivo, en el escalón inferior, que es el reino mineral, y se prosigue siempre con el vegetal, se continúa en el animal, y al fin, se reconquista el estado de humano o de humanoide que otrora se perdiera. Así pues, todos estos millones que ahora se van a hundir entre los lagos de fuego ardiente y azufre, que es la muerte segunda, perecerán entre las entrañas del mundo, pero la esencia de cada uno de ellos, el alma, el principio inmortal, no perecerá, resurgirá después de la muerte segunda, lo vomitará la tierra. Para que reinicie nuevos procesos evolutivos que van desde el mineral hasta el hombre, esa es la cruda realidad de los hechos. Y al fin, esa nueva humanidad, ya purificada, será gobernada por las dinastías solares, el pueblo selecto, ese pueblo vivirá feliz, gobernado por las dinastías solares. Esa es, pues, la suerte que le aguarda a la humanidad. Pero yo, como amigo de ustedes, les digo muy sinceramente que vale más que se resuelvan a morir por sí mismos, no que los mueran. Allá abajo la cosa es terrible, por allá abajo. Entre las entrañas del mundo la cosa es muy dura, se vive una vida muy amarga, más amarga que la hiel. Allí reina el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de los 9 círculos dantescos es de espantoso dolor. Bueno, para unos es más que para otros, para el hijo del vecino, por ejemplo,
que no le está haciendo mal a nadie, pues no será tanto el dolor. Para Pedro, Juan o Diego, Chucho, Jacinto o José, que no fue ni bueno ni malo, sino, sencillamente, un pobre tonto, es poco realmente lo que allí vive. Se desintegra en un tiempo relativamente breve, eso es claro, relativamente breve. Conozco un caso de esos, de un sujeto XX que fue albañil en la Edad Media. Él no era ni bueno ni malo, un pobre tonto por ahí que trabajaba haciendo casas, haciendo adobes, y los sábados se iba a emborrachar con sus amigos, bebiendo abundante vino. No era malo, no era bueno, era un tonto, eso era todo. Entró en los mundos infiernos, pero duró poco, desde la Edad Media, en pleno medioevo, póngale por ahí en el siglo XII, involucionó entre las entrañas de la tierra y vino a salir de la tierra hace poco. De haber salido tendrá por ahí, póngale 2 siglos o 3. No era perverso, su muerte segunda fue rápida. Evolucionó, pues, como elemental, como gnomo, en el reino de los gnomos, después de haber salido de las entrañas de la tierra, después de que lo vomitó la tierra. Después, evolucionó en el vegetal y fue un elemental vegetal que tomó cuerpo empezando por hierbitas sencillas, humildes, fue poco a poco evolucionando. Donde más duró fue en un arbusto, que duró cerca de medio siglo, por ahí. Pero fue feliz como Alamanto Vallado. Después ya, evolucionó en el reino animal. Empezó en formas rudimentarias de vida orgánica. Hasta que al fin. Estudiante. ¿Tortugas? Maestro. No, más bien como animal como de los árboles, luego como ave. Y como ave fue evolucionando hasta que ya por ahí lo conozco. Es una cotorrita que anda por ahí, no ha llegado al estado humano. Estudiante. Ah, todavía no, maestro. Maestro. Es una cotorrita, y yo tuve esa cotorrita aquí, por eso les estoy dando, un día de esos tantos se voló, se fue volando. Bueno, está bien, que le vaya muy bien. Como nunca le quité su libertad, se largó. Muy bien, que Dios le ayude. Bueno. Estudiante. Ahí yo creí que ya tenía cuerpo. Maestro. Ah, para llegar a ser humano, no. Eso no será ya por ahora, por esta época. Para llegar a tener cuerpo será por allá en la edad de oro. Estudiante. Y eso que no le hizo mal a nadie, ¿cómo será si lo hubiera hecho? Si hubiera sido como nosotros anasmusianos. Maestro. Ah. Por ejemplo un Hitler, ¿qué tal allá? ¿O un Mussolini? Estudiante. Hizo no más que echarse los palitos y llegar a casa borrachito y nada más. Maestro. No le hacía mal nadie, y duró unos cuantos siglos en los mundos infiernos, porque era muy bueno. No era ni bueno ni malo, ¿no? Sino sencillamente era un tonto que ni hacía ni bien ni mal. Sin embargo, cuando estudié las vidas de esa criatura, encontré que había tenido una oportunidad muy buena en Persia. En Persia tuvo cuerpo femenino y nació en una familia real, aristocrática. Se le brindó la oportunidad para seguir el sacerdocio, le educaron sus familiares lo mejor posible, trataron los iniciados de encauzarle por la vía sacerdotal, como una vestal del templo de la bendita diosa Isis, o Astarte. Desgraciadamente, no sintió la necesidad espiritual, no hubo una verdadera inquietud mística en esa esencia. No era una esencia madura. Pues, resolvieron dejarle, por la paz. Se casó, tuvo varios hijos, desencarnó, siguió tomando cuerpos cada vez más involucionantes, no evolucionó, sino involucionó, y en la Europa siguió involucionado hasta ser el famoso albañil. Después ya, cumplido su ciclo de manifestación, ingresó en la involución sumergida de los mundos infiernos. Estudiante. O sea, ¿qué de familia real vino a ser albañil en adelante? Maestro. Sí, a través de distintos siglos fue involucionando, no evolucionó sino involucionó, se degeneró. Estudiante. Esa oportunidad se le dio a él para que si hubiera tomado el camino de la rectitud, entonces hubiera sido otra cosa, ¿no? Maestro. Claro. Se habría elevado al adeptado, habría sido distinto.
Y siempre se le da al ser humano una oportunidad brillante de esas, y rara vez la saben aprovechar, porque esa criatura no la supo aprovechar. Estudiante. ¿Nosotros tenemos una oportunidad como esa al estar en el movimiento? Maestro. Pues, claro. En este momento tienen ustedes una oportunidad brillantísima, donde se les está entregando el conocimiento, así, al desnudo. Si quieren convertirse en adeptos, lo logran. Se les está entregando el conocimiento, así, al desnudo. Las claves francas y lisas para trabajar de una vez sobre sí mismos, más si no aprovechan, pues, entonces fracasan inevitablemente, más si aprovechan, entonces no fracasan. Lo interesante sería aprovechar y trabajar sobre sí mismos, eso sería lo fundamental. Estudiante. Maestro, ¿por qué, nosotros, aún sabiendo y en los libros estando tan claro, se nos dificulta tantísimo la muerte? Decimos que sí, pero fallamos, ¿por qué? ¿Qué hay allí? Maestro. He visto eso en los suramericanos, muy especialmente, por eso es que me temo que vayamos a sacar una buena cosecha de anasmusen con doble centro de gravedad en los países de Colombia y Venezuela. Si ustedes observan entre esos países, hay entre los hermanos un buen anhelo de recibir iniciaciones, grados, de desarrollar poderes, etc., pero no se preocupan, en lo más mínimo, por la desintegración del ego. Observen que eso sucede, muy especialmente en Suramérica. Me he temido, por tal motivo, que lo que vaya a resultarnos de por allá, sea una buena cosecha de anasmusen con doble centro de gravedad, desgraciadamente. Ahí les enviamos el libro que se titula Psicología Revolucionaria. No sé si ustedes lo habrán estudiado o no lo habrán estudiado. Pero ese libro, pues, está cumpliendo una misión específica, definida. Todos los que me escriben me preguntan por grados, iniciaciones, que qué tal van, que si ya están para recibir una nueva, la cuarta, la quinta, todos son adeptos, todos mahatmas, ninguno chiquitito. Pero no hay uno que me escriba diciéndome, narrándome algo sobre su trabajo sobre sí mismo, en el sentido de lograr la disolución del ego, ninguno. No tienen interés en morir. Y en estas circunstancias lo que yo me estoy temiendo es una buena cosecha de anasmusen con doble centro de gravedad. Estudiante. Maestro, ¿el anasmusen cuando involuciona en el abismo, demora más tiempo en desintegrarse? Maestro. Sí, porque es anasmusen. Los anasmusen duran eternidades en los mundos infiernos. Es claro que si alguien trabaja en la forja de los cíclopes mediante la transmutación del azogue en bruto, que no es otra cosa sino el exioeari, es decir el esperma sagrado, las secreciones sexuales, consiguen fabricar el mercurio de la filosofía secreta. Obviamente, tal mercurio va cristalizando en octavas ascendentes. Cuando cristaliza, por ejemplo, en una octava ascendente se forma el cuerpo astral, se fabrica ese cuerpo. Cuando cristaliza en una segunda octava ascendente, se fabrica la mente individual. Cuando en una tercera octava ascendente, cristaliza, se fabrica el cuerpo de la voluntad consciente o cuerpo causal. Así pues, un hombre así, es un hombre en el sentido completo de la palabra. Si alguien tiene los cuerpos físico, astral, mental y causal, se convierte en hombre, y quien se convierte en hombre, pues, encarna en sí mismo y por sí mismo los principios étnicos superiores, es decir, recibe los principios anímicos y espirituales, por eso es hombre. Pero si no disuelve el ego, se convierte en anasmusen. Porque por una parte el ser queda vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser, y por otra parte, la esencia queda enfrascada o embotellada o embutida entre el ego. Entonces la esencia, por una parte, embotellada en el ego, y el ser vestido con los cuerpos solares, he ahí un anasmusen con doble centro de gravedad, ángel y diablo al mismo tiempo, dos personalidades, una blanca y otra negra. Estudiante. O sea que el peligro ahí está en la fornicación, entonces. Maestro. No, probablemente un hombre podría no ser fornicario y sin embargo ser anasmusen. Es que si no disuelve el ego, repito, entonces ese ego fortificado se convierte en una nueva personalidad tenebrosa, integrada, fuerte. Así, un anasmusen tiene dos personalidades, una divina y otra diabólica, es ángel por una parte y demonio por otra parte, y es ambas cosas a la vez. Es,
Por tal motivo, un aborto de la madre cósmica, un fracaso. Los Anasmusen tienen que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos, tiene que involucionar entre las entrañas del mundo, entre las entrañas de la tierra. Es grave la suerte que aguarda a los Anasmusen. Y demoran más tiempo, claro está, esos se echan eternidades en los mundos infiernos. Porque a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad y el que añade sabiduría añade dolor. Ahora que la fornicación, sí, es la base para los Anasmusen, porque de esa raíz nacen todos los yous. Pero no es solo la fornicación, porque existe la ira, existe el odio, la envidia, el egoísmo, y cada uno de esos defectos psicológicos está personificado por algún demonio. De manera que, todo ese conjunto de demonios interiores, pues, constituye el ego en sí mismo, ¿no? Estudiante. Maestro, o sea que los verdaderos Anasmusen se forman de las personas que están dentro del movimiento y que practican la castidad, y trabajan en dos factores y se olvidan del primer factor de la muerte psicológica. Entonces al practicar y practicar castidad, al trabajar en la fragua de los cíclopes y no acabar el ego se va convirtiendo atómico, no, más fuerte. Entonces, ¿hay más posibilidad que salgan más Anasmusen dentro de la gnosis que fuera de la gnosis? Maestro. Bueno, eso de castidad resulta como muy difícil. Estudiante. Muy difícil hasta que no se acabe el yo de la lujuria, se sobreentiende, maestro. Maestro. Y el yo de la lujuria no se acaba de la noche a la mañana. Estudiante. Así es, maestro, comprendo. Maestro. Pero obviamente que, si no se disuelven los distintos agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, el ego continúa. Si alguien está transmutando en la forja de los cíclopes para fabricarse los cuerpos existenciales superiores del ser y no disuelve los agregados psíquicos que constituyen el ego, obviamente, ese alguien, a la larga se convierte en Anasmusen. Sí, consigue la fabricación de los cuerpos, pero en cambio, como no ha disuelto el ego, quedan dos cosas dentro de ese alguien, por una parte el ego, que no ha disuelto, y por otra parte, el ser interno vestido con los cuerpos existenciales superiores del ser. He ahí dos personalidades, una blanca y otra negra. De manera que, entonces, si no se disuelve el ego se convierte en Anasmusen con doble centro de gravedad. Estudiante. Maestro, ¿hay diferentes tipos de Anasmusen? Yo quisiera que me diera una explicación. Maestro. Bueno, hay 4 clases. Yo les he hablado a ustedes de esas 4 clases. Ahora voy a detallarlas, a desglosarles los Anasmusen. Una primera clase de Anasmusen, pues, es la de gentes que solo tienen el cuerpo planetario, o sea el cuerpo físico. Ese tipo de gentes, en su interior llevan el ego, y no poseen todavía los cuerpos astral, mental o causal, pero se han dedicado a la magia negra, esos son Anasmusen del primer tipo. Son perecederos, después de la muerte, esa clase de egos, si fueron muy perversos, entran de una vez en los mundos infiernos, son perecederos. Hay una segunda clase de Anasmusen, gentes que fabricaron, exclusivamente el cuerpo astral. Ciertamente, no fabricaron otro vehículo, no disolvieron el ego. Como no lo disolvieron, ni trabajaron ni hicieron nada más, a la larga se convierten en Anasmusen. Entonces si no disuelven lo que tienen de Anasmusen, ese siniestro aspecto de aquelarre, ese negativo fatal, pues no les queda más remedio que reincorporarse en organismos animales, en perros, en gatos, en caballos, en águilas, en... Yo no llamaría a eso involución, sino sencillamente que necesitan reincorporarse en organismos animales. Estudiante. Sí, porque les niegan el cuerpo. Maestro. No se les da más cuerpo por un tiempo, sino que tienen que reincorporarse en organismos de tipo animal hasta que eliminen lo que tienen de Anasmusen. Ya eliminado, vuelven a tomar cuerpo humano, para proseguir su trabajo esotérico. Hay una tercera clase de Anasmusen, que es la de los hombres completos, que fabricaron los cuerpos existenciales superiores del ser, en forma completa, unitotal. Obviamente, si esta clase de sujetos no disuelve el ego, pues, tienen que involucionar entre las entrañas de la Tierra. Se trata de una cristalización negativa del mercurio.
Se dice que negativa, porque no disolvieron el ego. Y una cristalización negativa tiene que disolverse entre las entrañas de la tierra. Y por último, existe una cuarta clase de Anasmusen, la de aquellos Yanis Bodhisattvas, llámense tronos, querubines, serafines, ángeles, etc., que cayeron en la generación animal y que dieron origen a la resurrección del ego dentro de sí mismos. Esta clase de Anasmusen, si no eliminan el ego, pues no les queda más remedio que ingresar a la involución sumergida de los mundos infiernos. Estudiante. Maestro, ¿cada bodhisattva caído es un Anasmusen de esos? Maestro. Hay varias clases de bodhisattvas simples y Yanis bodhisattvas. Estudiante. Maestro. Se trata ya de bodhisattvas, de Elohims, de Yanis Budes, de príncipes de la naturaleza, etc. Claro que esos, si no disuelven el ego, tiene que involucionar. Hay 4 clases de Anasmusen, obviamente. Estudiante. Venerable maestro, un Anasmusen que fabrique todos sus cuerpos existenciales del ser, cuando tenga otra oportunidad de retornar a la Tierra, con vehículo físico, al trabajar en los 3 factores, le correspondería, solamente, eliminar el yo en la fragua de Vulcano, o también, reconstruir los cuerpos que ya formó. Maestro. Si los cuerpos ya los formó, ¿para qué los va a reconstruir? Obviamente el cuerpo astral es inmortal en el mundo de las 24 leyes. Incuestionablemente, el cuerpo mental es inmortal en el mundo de las 12 leyes. El cuerpo causal es inmortal en el mundo de las 6 leyes. Todo lo que tendría que hacer es restaurar el fuego en los vehículos, lo otro, regenerar el oro en sus cuerpos. Eso sería lo que debería hacer y lo que tiene que hacer, y no restaura el fuego, obviamente seguirá caído. Y para regenerar el oro y restaurar el fuego, se necesita disolver todo el ego. Así, si el Jnani Bodhisattva estaba caído, vuelve a levantarse. Estudiante. Venerable maestro, o sea que, en síntesis, más bien debemos empezar a utilizar la fragua de Vulcano en la aniquilación budista. Maestro. Pues, claro. La aniquilación budista es lo indicado. Hay que morir en sí mismos, aquí y ahora. Ahora bien, incuestionablemente, la disolución del ego se realiza con más éxito, precisamente, en la forja de los cíclopes. Quien invoque a Devi Kundalini, su divina madre cósmica, particular, individual durante la cópula química, obviamente será asistido. Devi Kundalini, Sakti le auxiliará. Y si le suplica elimine tal o cual agregado psíquico, relacionado con este o aquel defecto psicológico, Devi Kundalini se lo pulverizará, se lo desintegrará. Estudiante. Si lo ha comprendido. Maestro. Solamente, previa comprensión, claro está. Previamente hay que haber comprendido el defecto que se quiere eliminar y haberlo comprendido en forma íntegra, unitotal, habernos hecho conscientes del defecto que queremos extirpar de nuestra naturaleza psicológica. Estudiante. Venerable maestro, ¿podría enseñarnos una clave para ir despertando, poco a poco, la comprensión? Maestro. La comprensión solamente viene a despertar mediante la meditación. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprender que tenemos este o aquel defecto, a comprender la honda significación del defecto que queremos realmente comprender, obviamente, a través de la meditación podremos comprenderlo, a través de la meditación. Pero yo creo que debemos ir más lejos que la simple comprensión, necesitamos conocer la honda significación del defecto comprendido. Y para llegar a la honda significación se necesita, inevitablemente, de la profunda meditación interior, pero honda. Si llegamos a captar la honda significación de un defecto, comprenderemos, no solamente al defecto en sí mismo, sino también a la contraparte psicológica del defecto, a la virtud que se encierra dentro del mismo y que, como antítesis, se halla contenida en el mismo. Llegar a la honda significación es algo extraordinario. Estudiante. Otra cosa maestro, por ejemplo, esos defectos, porque muchas veces nosotros tenemos los defecticos y estamos tan apegados con ellos que no los queremos ni reconocer, pero sí podría alguien que le reconozca un defecto a uno se lo lance, y así podríamos nosotros ir poniendo de nuestra parte, por el análisis callejero. Vamos a suponer, ¿serviría también que le digan a uno, mira tú tienes tal cosa?
O de alguien, de un amigo de uno que le pueda decir, mira, tú tienes este defecto, tienes esto. Maestro. A mí me parece que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, y que por tal motivo, cada uno de nosotros tiene que autodescubrirse. Porque quien posee determinados defectos, los proyecta sobre los demás. Si por ejemplo tenemos egoísmo, proyectamos nuestro egoísmo sobre las personas que nos rodean y a todos los vemos egoístas. De manera que ese alguien que nos está endilgando tal cual defecto, lo tiene muy sobrado él, pero nos lo acomoda a nosotros. De manera que, por tal motivo, es uno mismo el que tiene que autodescubrirse. Estudiante. Venerable maestro, ¿podría el venerable maestro enseñarles aquí, a los hermanos presentes, la práctica que nos dio la vez pasada sobre la extirpación del ego con la Madre Divina? Maestro. La práctica es sencillamente natural. Cuando uno tiene hambre y está chiquito le pide leche a su mamá. Estudiante. La de la. Maestro. Bueno, eso es ya cuestión de grupos. Ahora vamos al trabajo individual. Si uno tiene hambre y está chiquito le pide a su mamá que le dé de comer, no, si tiene sed, que le dé de beber, si tiene sueño, le chilla para que lo acueste. Bueno, así tiene uno que ser con su Madre Divina Kundalini, comprendido un defecto, pues habremos de suplicar mucho a nuestra Divina Madre Cósmica, con el sentimiento más puro, con la naturalidad más grande, elimine de nosotros ese defecto, y ella así lo hará. Pero es claro que el máximum del poder se encuentra en la forja de los cíclopes. Porque realmente, en la fragua encendida de Vulcano se refuerza, mediante la electricidad sexual trascendente, todo el poder de la Divina Madre Kundalini. Entonces ella, así, puede extirpar en forma más rápida cualquiera de nuestros errores. Indubitablemente, cualquier error está personificado por algún agregado psíquico. Recuerden ustedes que las Sagradas Escrituras dicen que Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, 7 yous, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula. Y esos 7, a su vez, son cabeza de legión. Así pues, cada ser humano lleva en su interior múltiples agregados psíquicos inhumanos, parece una persona viviente. Si decimos que dentro de una persona hay miles de personas, no estamos equivocados, así es. Cada uno de esos agregados parece una persona, tiene su propio criterio, sus sentimientos, tiene su forma de hablar, de sentir, de pensar, es una persona completa. Yo conocí un caso de hechicería que se sucedió aquí, en nuestro movimiento gnóstico, en México. Una vampiresa que llamaba a los hermanitos y hermanitas que para quitarles hechicerías y brujerías. Bueno, esa persona era una dama, diría vampiresa, lo único que hacía era